resguardada a la corona mediante el terror de las purgas internas. La estructura de los hermanos Castro consolidó su fase más lucrativa, la transformación definitiva de la economía nacional en una contabilidad sumergida, ajena a cualquier parlamento o institución de auditoría pública. El mito de un Fidel Castro desprendido que solo poseía una choza y un salario mínimo se desmorona ante el análisis forense de la corporación Cimex. Y las redes de empresas pantalla tejidas en paraísos fiscales como Suiza, el monopolio del Ron Havana Club y el tabaco coiba jamás ingresaba al presupuesto del Ministerio de Finanzas. El dinero generado fluía directamente hacia la denominada Caja del Comandante. Documentos desclasificados y los registros de la propia revista Forbes desnudaron un holding oculto que llegó a tasar la fortuna personal del dictador en cientos de millones de dólares. Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 900 millones, de 1 millón, de 500.000, de 100.000, de 10 millones, de $1, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Demostrando que mientras el socialismo era la doctrina de privación obligatoria impuesta a los rehenes, el capitalismo de Estado más opaco era la herramienta financiera utilizada por los secuestradores para acumular riqueza global. El contraste biográfico de esta acumulación se hizo obsceno durante los años 90, cuando la pérdida de los subsidios soviéticos sumió a la población en el periodo especial, una época de apagones de 16 horas. No despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando. Desnutrición generalizada que provocó brotes de neuritis óptica, y familias desesperadas lanzándose al estrecho de la Florida en balsas construidas con neumáticos viejos, mientras el cubano común era empujado a consumir bistec de frazada de piso o picadillo vegetal. La dinastía Castro y su corte vivían recluidos en un ecosistema feudal de hiperlujo. El complejo residencial de Punto Cero en Jaimanitas operaba como una mini ciudad blindada con granjas privadas, chefs médicos y suministros gourmet extranjeros. Paralelamente, el archipiélago privado de Cayo Piedra servía como coto de caza submarina exclusivo para Fidel y sus invitados internacionales. Conectado por el yate de lujo Aquarama 2. Un palacio flotante cuyos gastos de mantenimiento superaban el presupuesto de hospitales infantiles de La Habana. Las imágenes de los hijos y nietos de la familia, criados en un entorno de jets privados, viajes de compras a Europa y residencias de veraneo en el Mediterráneo, exponen la verdad última del régimen. La revolución fue el empaque ideológico diseñado para que una sola familia disfrutara de las comodidades de la alta burguesía global a expensas del cautiverio y el hambre de millones. Al agotarse las vías tradicionales de financiación tras la caída del muro de Berlín, la finca caribeña expandió sus operaciones hacia el terreno del crimen organizado transnacional, explotando la ventajosa posición geográfica de la isla como un corredor logístico blindado para los carteles de la droga suramericanos. Bajo la supervisión directa de las oficinas de inteligencia controladas por Raúl Castro, el régimen transformó las aguas territoriales y los cayos del norte de Cuba en zonas de reabastecimiento y transbordo seguro para las lanchas rápidas y aeronaves del cartel de Medellín, cobrando peajes en divisas por cada cargamento de polvo blanco que avanzaba hacia las costas de Florida. Los testimonios ante el Senado de los Estados Unidos de antiguos capos de la droga y agentes encubiertos de la DEA confirmaron lo que la logística militar ya hacía evidente. En un estado policial totalitario donde no se movía una hoja sin el conocimiento del Ministerio del Interior, la presencia de flotas de narcotráfico solo era posible mediante una alianza al más alto nivel de la estructura familiar. Cuba funcionó como un estado corsario, utilizando la soberanía nacional como un escudo de impunidad legal para financiar la caja chica del régimen y burlar el cerco financiero internacional. Biología, sin embargo, impuso el único límite que los dictadores no pudieron controlar, obligando a acelerar el plan maestro de sucesión dinástica tras la enfermedad de Fidel Castro en 2006. El relevo de mando hacia su hermano Raúl no buscó la apertura democrática, sino la profesionalización corporativa del secuestro mediante la creación de Gaesa, Grupo de Administración Empresarial S.A., un gigantesco y opaco holding empresarial controlado por la cúpula militar de confianza de la familia. Dirigido por el entorno íntimo de Raúl Castro, Gaesa absorbió de manera sistemática los sectores más lucrativos de la nación, las cadenas de hoteles de 5 estrellas, las tiendas de recaudación de divisas, las terminales portuarias modernas y las agencias de remesas que confiscaban el dinero enviado por el exilio. La estructura del país quedó dividida quirúrgicamente, los ministerios civiles ineficientes se quedaron con la carga de las deudas, las escuelas en ruinas,
y los hospitales desabastecidos, mientras que los ingresos netos de las divisas del turismo eran desviados hacia las cuentas corporativas controladas por el clan militar, blindando el patrimonio familiar frente a cualquier futuro cambio político. Consolidado el control del dinero, Raúl Castro ejecutó la penúltima fase de la retirada estratégica en 2018, al colocar a Miguel Díaz-Canel al frente de la presidencia formal de la República. Esta maniobra de manual no transfirió el poder real, sino que instaló un escudo político civil, un administrador gris diseñado para absorber la culpa histórica del colapso económico y dar una fachada de continuidad institucional ante la comunidad internacional. Tras bambalinas, el clan familiar y los generales de Gaesa retuvieron las llaves de la caja fuerte y el mando del aparato represivo, permitiendo que los herederos directos de la dinastía mudaran la piel. Ya no necesitaban vestir el uniforme verde olivo ni pronunciar encendidos discursos marxistas. Ahora operan como directivos corporativos y oligarcas ausentes que gestionan la riqueza de la isla desde el anonimato de oficinas financieras en el extranjero. El metraje final del documental nos devuelve a la cruda realidad de la Cuba actual, ofreciendo el retrato forense de un secuestro que llega a su fin porque los secuestradores han terminado de consumir el botín. El colapso total de la infraestructura del país, con centrales termoeléctricas apagadas que hunden a las provincias en penumbras semanales, hospitales desprovistos de los insumos más elementales y un éxodo demográfico sin precedentes de millones de jóvenes huyendo por cualquier vía posible es la prueba definitiva de la premisa central. Fidel y Raúl Castro pasaron a la historia no como estadistas o reformadores, sino como los administradores de una gigantesca OPA hostil. Tomaron una de las naciones más prósperas de América Latina, la explotaron como una propiedad privada para sus delirios de grandeza y el enriquecimiento de su descendencia, y al notar el hundimiento inevitable de la estructura, evacuaron sus capitales dejando atrás una cáscara vacía. La historia de la revolución concluye revelando su verdadera naturaleza, un atraco patrimonial perfecto que duró más de 6 décadas, y que dejó a un pueblo entero varado a oscuras en la miseria de una isla en ruinas. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse. Frenéticos defensores de los desamparados. José Martí.